países de América Latina a este Hangout organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Soy Lino Solís de Obando, director de contenidos digitales de América Economía, y hoy estamos para analizar un tema imperdible y urgente. ¿Cómo afectará el 2016 a tu bolsillo? Es que qué duda cabe, en estas primeras semanas del 2016 se ha instalado un clima de total incertidumbre sobre las economías de América Latina, una atmósfera casi cercana al cine de terror, que tiene como principales ingredientes la desaceleración económica, la ostensible caída en los precios de las materias primas, la devaluación de algunas monedas, la reducción del capital internacional hacia la región y, por si todo eso fuera poco, la contundente advertencia de ayer de la NASA: el Niño podría ser el peor fenómeno natural y el más devastador de la historia. Para los más esotéricos, las cosas no podrían ser distintas si nos encontramos en un 2016 regido por el año del mono de fuego, un animalito que gusta de lo extremo y que pareciera que se alimenta no solo de banano, sino sobre todo de travesuras. Hoy, mucho más racionales, vamos a analizar el complejo escenario latinoamericano para poder proyectar cómo afectará las familias latinoamericanas, cómo se verá reducida la capacidad de la clase media de la región. Para eso me encuentro con un panel de expertos del más alto nivel que paso a presentar. Inicio con Adriana Arreaza. Ella es directora de estudios macroeconómicos en CAF, es también profesora asistente en la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Anteriormente trabajó en el Departamento de Investigaciones del Banco Central de Venezuela y es economista de la Católica Andrés Bello en Caracas. Adriana posee un PhD en Economía de la Brown University. Adriana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lino. Un gusto estar acá para iniciar este debate tan importante. Muchas gracias. Continúo con Ángel Melguizo. Ángel es jefe de la Unidad de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE. Anteriormente, entre 2012 y 2014, fue especialista líder de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Como economista, se ha especializado en la reforma de pensiones en América Latina, entre otros temas. Cuenta con un doctorado en Economía Pública y una licenciatura en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Ángel, ¿cómo estás? Bueno, continúo en tercer lugar este excelente panel con Camilo Montes. Él es gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios para Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con un posgrado en Economía de la Universidad de los Andes. Antes de la ANDI trabajó vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, donde lideró áreas como el programa de transformación productiva, las direcciones de competitividad, pymes y el grupo de innovación y emprendimiento. Camilo, gracias por estar acá. Muchas gracias, Lino, y a todos por la invitación. Un saludo muy especial desde estos 2.600 metros de altura de Bogotá. Será un gusto que hablemos sobre economía y especialmente cómo esto está afectando el bolsillo de la gente y en particular a las empresas de este territorio. Muchas gracias por la invitación. Vaya también para ti el saludo y para todos los colombianos que seguramente ya se están uniendo a este interesante conversatorio.
vuelvo con Adriana para iniciar la conversación y lanzo esta pregunta general. Adriana, ¿cómo crees que está impactando ya el entorno, este entorno complejo de muchas vicisitudes, de muchos cambios a América Latina, y cómo crees que afecta esto a sus ciudadanos? Muchas gracias, Lino. En efecto, este entorno tan complejo tiene a América Latina ya por 5 años en un proceso de desaceleración, y el año pasado incluso la región llegó a caer en recesión. ¿Qué es lo que caracteriza todo este proceso? Bueno, esta desaceleración global, y en particular que está, digamos, movida en buena medida por el comportamiento de China. China se ha convertido en un demandante muy importante de las commodities en los mercados globales, y eso ha determinado una fuerte caída en los precios de las materias primas, aparte de otros factores de oferta que están operando particularmente en el mercado energético. ¿Cómo afecta esto a las economías de la región? Bueno, tenemos una desaceleración económica en la región. En algunos países, digamos, estamos pasando de un crecimiento del 5% al 3%, y en otros países estamos en medio de una recesión relativamente fuerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando la economía está en este tipo de procesos? Bueno, en primer lugar, las empresas tienen menos oportunidades de negocio. Eso hace que los planes de inversión se detengan o se posterguen, y por otro lado, eso tiene también un impacto en el mercado laboral. ¿Cómo es este impacto en el mercado laboral? En primer lugar, hay una menor demanda de trabajo porque las empresas estarían potencialmente produciendo menos. Hay una desaceleración del crecimiento de los salarios nominales que ofrecen las empresas, y hay una precarización del empleo en el sentido de que tienden a crearse menos empleos formales y a crecer la informalidad. ¿Ok? Entonces, esto lo que determina es una pérdida de alguna manera del poder adquisitivo de las familias. Por otro lado, este entorno, algo que ha generado también esta caída de las materias primas y este repliegue de los flujos de capitales a la región, es una menor cantidad de divisas que fluyen hacia la región, y eso ha impactado las monedas de la región, que han sufrido depreciaciones bastante importantes. Eso a su vez ha incidido en la inflación. Entonces lo que tenemos es este doble efecto de que, por un lado, las condiciones del mercado laboral se están deteriorando como consecuencia de la desaceleración, y por otro lado, el poder adquisitivo de las familias también se está viendo afectado por las presiones inflacionarias que hay en la región. Entonces esta configuración de factores, lo que podría hacer es que a futuro las ganancias que tuvo la región en términos de reducción de pobreza se ralenticen. De acuerdo, Adriana. Interesante ese análisis. Ahora yo me pregunto, y esto voy a pasar el micrófono a Ángel, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de las condiciones que propiciaron este escenario. ¿Qué hizo la región cuando tuvimos ese ciclo de expansión de los commodities? Yo recuerdo en el 2004 o 2005 que la gran pregunta en Chile respecto de los excedentes del cobre era decir, ¿cómo nos gastamos ese dinero? Ese saldo a favor que era inmenso. ¿Qué hizo la región? En el caso de Chile, no mucho. Algunos hablaban de hacer un Big Bang en educación. Surgieron muchas ideas, pero todo eso quedó en nada. Cuéntame, Ángel, ¿qué opinas de aquello? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, y disculpas por el fallo técnico. Como ven, no me pueden preguntar a mí sobre tecnología, sé de otras cosas y no logré conectar el dispositivo tecnológico. Creo que ahora se me escucha. Perfecto. Y por tanto aprovecho a dar de nuevo las buenas tardes desde Europa. Buenos días a todos, y encantado de compartir algunas reflexiones más o menos racionales. El ejemplo de Chile me parece bastante ilustrativo, y yo ahí, sin ser chileno y desde fuera, lo veo con más optimismo que lo que comentas tú. A ver, y esto se relaciona bastante con una impresión que ha habido en la reunión económica en Davos, donde se decía que quien era más pesimista con América Latina eran los latinoamericanos. Y curiosamente los que somos de fuera o somos latinoamericanos por elección, como me gusta decirlo a mí, pues tendemos a ver un poco el vaso más medio lleno, ¿no?
Porque si vemos un Chile que va a crecer en los próximos años en cifras en torno al 3%, a pesar de ese choque impresionante, que es la caída de los precios y la caída de demanda de materias primas que comentaba Adriana, bueno, pues algo debe haber hecho, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que a mediados de los 2000 efectivamente había mucha demanda social por gastar los excedentes, pero lo que tuvieron es un muy buen ministro de Hacienda que decidió ahorrar en los momentos buenos, y qué es lo que permitió que Chile realmente aplicara unas políticas de estabilización en el momento malo, 2008-2009, comparable a los de los países ricos. Es decir, se cortó una maldición, una imposibilidad que veíamos en economías emergentes y sobre todo en América Latina, de que cuando venían los ciclos bajistas no se podía hacer nada. Entonces, esto ilustra que la región ha hecho avances, ¿no? Y no estamos hablando de una crisis generalizada, estamos hablando de una desaceleración prolongada. Y en segundo lugar, no estamos hablando de una crisis generalizada porque no todos los países lo están haciendo igual. Tenemos Américas Latinas, dentro de las cuales pues hay que distinguir entre el Caribe y Centroamérica, que está en franca recuperación, unas Américas del Sur muy diferentes, con un eje andino, y nos lo puede comentar el colega colombiano, donde se están comportando mejor que las economías del sur. Donde vemos, en cambio, menos Américas Latinas, es decir, un reto más general, es en la necesidad de apostarle al largo plazo. Por tanto, este corto plazo de desaceleración económica no nos tiene de despistarnos, en el sentido de que América Latina, eso sí, tiene un crecimiento tendencial, un crecimiento permanente demasiado bajo, que pone en riesgo algunos de los avances sociales y económicos que han sido tan importantes, como por ejemplo ser un continente que hoy en día tiene 75 millones de pobres menos que los que tenía al inicio de la década de los 2000. Por tanto, una agenda, un año desafiante, porque hay que capear un 2016 donde no se va a crecer, y un 2017 con crecimiento bajo, con una serie de políticas que requieren ser ambiciosos para que la región dé el salto que todos estamos esperando. Gracias, Ángel. Bueno, el análisis de Ángel es bastante más optimista que el mío. Viva la diversidad. Y por eso paso ahora con Camilo, quien seguramente tiene un punto de vista interesante. Él está trabajando codo a codo en la Asociación Nacional de Empresarios. ¿Cómo se huele, cómo se lee el momento desde allá en Colombia? Pues mira, este 2016 consideramos que va a ser un año de cautela. Es un año donde las empresas van a aprovechar oportunidades. Sin embargo, hay algunos ruidos en el mercado que están generando esa cautela, no incertidumbre, que eso es muy importante, sobre todo anotarlo en el diálogo. En el caso colombiano, los temas que generan incertidumbre pues ya son supuestos. Esta fue una economía, y especialmente la de Bogotá, Cundinamarca, que si bien es cierto no tenía producción mineroenergética importante. Aquí pues en esta región no hay producción de petróleo, sin embargo muchas de las empresas que sí llegaron a la región, que se instalaron en este territorio, dependieron principalmente de ese boom minero energético, que ya mis colegas bien anotaron qué es lo que está ocurriendo en commodities. Nosotros estamos viendo un año que por tres supuestos van a afectar el bolsillo de los colombianos y en general de los latinoamericanos. El primero de ellos es una desaceleración de la economía. Creo que ya las alertas no solo están prendidas, sino que se empieza a sentir en toda la región de América Latina que ese buen aire de cola que tuvimos durante la última década lo dejamos de sentir desde el año pasado, y este año ese viento ya no lo tendremos. Eso implica que esa deceleración implica que miles de familias que habían salido de la pobreza pueden estar en riesgo de volver a caer en ella, con lo que implica para el bolsillo no solo de esas familias, sino en general de la economía, que menos gente tiene capacidad de consumo. El segundo elemento de esa cautela, por supuesto, está atado al aumento generalizado de precios. Creo que nunca habíamos visto en América Latina, sobre todo, en la última década no habíamos visto un incremento generalizado de precios como lo hemos percibido. Para que tengan en cuenta, en Bogotá región, que es de donde hoy les estoy hablando, la tasa de inflación fue la más alta en los últimos 13 años. Y eso se explica en varios motivos. Por un lado, claro que importar
sale mucho más costoso por fenómeno de la tasa de cambio, pero también, y lo anotaba Lino en la introducción, el fenómeno del niño está especialmente afectando las regiones de Colombia, a un aumento generalizado en el costo de los alimentos. Solo para que tengan en cuenta un dato, la variación solo en hortalizas y legumbres fue cercana al 46% en el último año. Las familias están teniendo que invertir más de sus ingresos, cada vez más de sus ingresos en alimentos, lo que implica que otras categorías, por supuesto, pierden protagonismo en el salario. Y por último, que generalmente nuestras economías buscaban arreglar esa situación vía incremento del salario mínimo, pues en el caso colombiano, si bien es cierto el incremento fue del 7%, la inflación rondó más o menos ese mismo valor, y en las familias de menores ingresos inclusive la inflación fue superior a ese 7%. En Bogotá región entonces estamos viendo un año de cautela, un año donde las empresas podrán aprovechar algunas oportunidades que están sobre la mesa, que les parece más adelante podemos hablar de ellas. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Vuelvo contigo, Adriana. Te lanzo la siguiente reflexión. Se ha hecho algo habitual que cuando baja el ciclo económico, las empresas comienzan a recortar costos, los estamos viendo en las petroleras, sobre todo en la minería. El Estado de algún modo incrementa el gasto fiscal y confiamos en que una tasa de interés baja va a impulsar el crecimiento a base de un mayor consumo. Pero ¿qué pueden hacer las economías? ¿Qué pueden hacer los hombres que toman las decisiones en finanzas, en Hacienda, por levantar aún más sus países? La situación ciertamente es compleja porque el margen de acción para la política fiscal y la política monetaria es algo limitado. Es limitado en la medida en que, si bien algunos países, como mencionaba Ángel, que es el caso de Chile o el caso de Perú, tienen suficientes ahorros acumulados para hacer algunas políticas contracíclicas, cosa que era inédito anteriormente en la región, o en Colombia se están implementando algunos planes, o sea, para adelantar inversiones en infraestructura a través de las PPP o las PPA en castellano. Esta caída de los precios de las materias primas y esta desaceleración de la economía lo que va a implicar es que los ingresos fiscales han caído, y han caído de manera persistente. Entonces eso va a implicar que en el mediano plazo, y algunos países se están viendo forzados a hacerlo desde ahora, como es el caso de Brasil, esto va a forzar a algunos países a una cierta consolidación fiscal. ¿Qué quiere decir una consolidación fiscal? Hacer reformas del lado tributario para, digamos, incrementar o estabilizar los ingresos y hacer algunos recortes por el lado del gasto. De nuevo, esto varía mucho en la región, el espacio fiscal que tienen las economías en la región es distinta, y entonces cada país tiene que evaluar qué espacio tiene para poder estimular sus economías. Yo creo que esta idea de las asociaciones público-privadas es una buena idea porque le quita ciertas presiones a el fisco y evita que la inversión en algo que es tan importante como la infraestructura, para cerrar, digamos, o sea, las brechas de infraestructura tan importantes que hay en la región, logre materializarse. Por el lado monetario, digamos, la situación es un poco complicada también. Lo que estamos viendo recientemente es que, a pesar de que las economías se están desacelerando, algunos bancos centrales, sobre todo los que tienen metas de inflación, se han visto forzados a incrementar las tasas de interés. Si bien todavía se encuentran en niveles bajos, este estímulo se está viendo complicado por el alza de la inflación, que viene influenciado por este choque de oferta que viene dado por la depreciación del tipo de cambio tras la caída del precio de las commodities. Entonces, digamos, a la hora de estimular las economías en el corto plazo, los países encuentran ciertas limitaciones. Sin embargo, yo creo que a largo plazo hay mucho por hacer en las economías. Todavía quedan pendientes muchas de las reformas estructurales que, en medio de la bonanza que tuvimos, se quedaron un poco rezagadas. Y yo creo que por ese lado es que tienen que avanzar un poco los países para, digamos, levantar el potencial de producción de las economías de la región. Gracias, Adriana. Paso contigo, Ángel. Adriana mencionaba que en el largo plazo y quedan muchas reformas estructurales por realizar.
¿qué crees que, en ese sentido, qué crees que podríamos los países de América Latina comenzar a poner en la carta, en el mapa de ruta? Sí. En primer lugar, me gustaría destacar que, claro, cuando nos escuchan los ciudadanos, consumidores, familias, que como comentaba Adriana, pues quizá pertenecen a familias de clase media, familias incluso vulnerables, donde la informalidad laboral alcanza casi un 70%, bueno, la verdad es que cuando nos escuchan hablar de conceptos macro tan generales, pues les perdemos un poco, y sobre todo cuando les proponemos políticas de medio plazo, ¿no? Por lo tanto, me gustaría empezar con una política, con una de las políticas que en análisis conjuntos que hemos hecho con los amigos de la CAF, pues hemos destacado que funcionarían en el corto plazo y en el largo plazo. Políticas educativas de formación para el trabajo, ¿no? En primer lugar, tenemos una región en la cual hay 130 millones de trabajadores informales, muchos de ellos pertenecientes a estas nuevas clases medias, que es algo que se ha logrado generar en la última década. Pero además, la región América Latina es la región del mundo con más problemas para que las empresas encuentren el trabajador que necesitan, ¿no? Si logramos que aquellos trabajadores que están allí o en el mercado laboral informal o directamente en desempleo, pues encuentren y tengan las capacidades, las habilidades que reclama el sector productivo, estamos hablando de puestos de trabajo más productivos y de más salario, ¿no? Y esa es una política que funciona hoy y es una política que tiene réditos en el corto plazo y no hay que esperar al largo plazo. Segundo elemento central, y que es central del análisis Perspectivas Económicas de América Latina 2016 que hemos elaborado con la CEPAL y la CAF, pues es redefinir la asociación con China, ¿no? Y yo ahí me atrevería a acuñar un término que son asociaciones público-chinas. Ya no es asociaciones público-privadas, pero es cómo logramos que el interés que hay de la inversión extranjera directa y de los préstamos de China, pues realmente reviertan en unas mejores infraestructuras donde la región no llega porque los déficits son muy grandes y además la capacidad fiscal es limitada, ¿no? Y el tercer punto donde pondría el acento es, como comentaba Adriana, en la política fiscal. América Latina es una región que recauda relativamente poco, grava relativamente mucho al trabajo formal, en algunos países sobre todo, pero recauda relativamente poco, ¿no? Por tanto, lo que hay que lograr es robustecer la relación que tienen los ciudadanos con las políticas públicas, porque si estos ciudadanos que hoy en día pues ven una economía que se ralentiza, estos empresarios que hoy en día ven unas oportunidades que son más limitadas, pues ven las bondades que tienen algunas de estas políticas públicas, bueno, pues pueden estar dispuestos a pagar un poco más porque recibirían un poco más también. Por lo tanto, es un año realmente de cautela, pero de un año decisivo, ¿no? O sea, la cautela no tiene que traducirse en indeterminación porque no podemos perder más años cuando ya llevamos 5 de desaceleración. Gracias, Ángel. Camilo, continúo contigo. ¿Qué está pasando en el terreno del mercado laboral en Colombia? ¿Cuáles son las amenazas? Ayer veíamos algunos recortes importantes que anunciaba Ecopetrol. ¿Cómo ves los sectores? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cuál es la cautela que tienen los empresarios con su mano de obra? Mira, en América Latina habíamos vivido un fenómeno muy reciente de desindustrialización, y me refiero a que nuestras empresas se habían especialmente dedicado a importar y a partir de allí aprovechar esos mercados locales. Hoy le llegó la hora al sector empresarial de América Latina de cómo lo deben hacer las familias, diversificar sus ingresos, y eso debe estar atado aprovechar diversas oportunidades que hoy están sobre la mesa, oportunidades, por ejemplo, como los tratados de libre comercio, que específicamente Colombia y esperamos que Bogotá región aproveche de forma significativa, y de ahí la relación directa con el tema del empleo. En Colombia nunca habíamos tenido una tasa de desempleo tan baja como la que hemos tenido en los últimos años, principalmente explicado por el sector de servicios y por las áreas de comercio. Por supuesto que el sector minero energético hoy está viviendo un gran desafío y es entender si podemos producir, si podemos ser rentables con petróleo a menos de $30.
Este año nosotros vemos, y sobre todo desde los últimos meses, para el caso de Bogotá región, una recomposición de esa estructura del empleo. Aún las familias mantienen empleo, esa tendencia de mejorar, de encontrar empleo, pero fuera de eso encontrarlo de forma formal, es decir, que cumple pues con todas estas obligaciones laborales y legales que todos queremos, se está dando. Sin embargo, yo sí quiero reiterar algo, y es que nos llegó la hora de aprovechar y de insertar a América Latina en las cadenas globales de valor. Nosotros vemos diversas industrias que en Bogotá región pueden aprovechar ese esfuerzo que se ha hecho en la última década de integrar a Colombia y en general pues América Latina con el mundo, y ahí puede haber grandes oportunidades para el empleo. Eso obviamente termina hoy generando cautela en los hogares. Las familias están buscando diversificar esos ingresos, por eso estamos viendo y vamos a ver con más énfasis, y ahí la importancia del tema de formación para el trabajo, formación para el empleo, que la gente va a buscar de nuevo oportunidades laborales en nuevas áreas que tenemos que saber explorarlas. Camilo, continúo, vuelvo a preguntarte. Hoy leíamos, publicamos en América Economía un interesante análisis sobre la incipiente compra del sector de flores en Colombia, una industria que le empieza a competir poco a poco a la ecuatoriana. ¿Cómo ha aprovechado la relación con China tu país? ¿Cómo lo ves? Mira, Bogotá región, específicamente la sabana cundiboyacense, es el principal exportador de flores de Colombia, junto con una región en Antioquia, una zona de Antioquia. Y por supuesto que se nos viene lo que cada año es la Navidad de los floricultores, que es el San Valentín. De todas maneras, y generalmente el mercado de los Estados Unidos el principal mercado. Lo que estamos viendo hoy es que Asia y específicamente la China empieza a consumir este tipo de productos. Obviamente esto implica un cambio en las estructuras comerciales de las empresas, y de ahí la importancia de acelerar ese aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Nuestras empresas no estaban aprovechando y no estaban orientadas a tener fuerzas comerciales en Asia, de ahí la importancia de la integración de Colombia, por ejemplo, y este gran esfuerzo que estamos haciendo con México, con Perú, Chile y Colombia y otros países pues, de lo que se denomina la cuenca del Pacífico. Asia es un mercado que, entre otras, la recomposición de su economía los está llevando a tener familias con una mejor capacidad de pago, lo que a su vez genera para Colombia una gran oportunidad. Específicamente China, lo habíamos visto nosotros como región, y me refiero específicamente a Bogotá región, como el lugar al cual enviábamos nuestros commodities, gran comprador, por supuesto, de carbón, de petróleo y demás. Sin embargo, empieza uno a ver oportunidades concretas en productos de mayor valor agregado, y de ahí la importancia del proceso de industrialización de Bogotá región. De acuerdo. Bueno, compañeros de Hangout, les comento que ya comienzan a llegar las preguntas de quienes nos están viendo desde América Latina, y tengo una para Adriana, del editor del Wall Street Journal para América Latina, David Lano. Él te pregunta sobre Brasil, un país que hemos visto en el último tiempo bastante convulsionado por distintos motivos, y él pregunta, ¿qué tan lejos está Brasil de controlar su macroeconomía y qué variables debemos observar? Ciertamente, Lino, concuerdo con la apreciación del colega del Wall Street Journal. Brasil está pasando por una situación bastante complicada, y yo creo que tras de todo esto hay una pérdida de credibilidad en los gestores de política económica, hay pérdida de credibilidad en el Banco Central, en la medida en que ha tenido tasas de inflación por encima de la meta por varios años, y en términos de la consolidación fiscal que se esperaba. Entonces, allí lo que tiene que ocurrir es un cambio de expectativas en el que efectivamente se materialice esta consolidación fiscal,
que limite el tamaño del déficit y que estabilice la deuda. La deuda pública de Brasil ha crecido de manera importante en los últimos años y no solamente como consecuencia del déficit primario. El déficit primario son gastos impuestos antes de intereses, sino precisamente por los intereses de la deuda, y parte del crecimiento de los intereses de la deuda ha respondido al rápido incremento de la tasa de interés para controlar la inflación. Entonces estamos en el peor de los mundos en digamos, una situación en la que no llegas a controlar la inflación, en la que crece tu déficit, la economía se desacelera. Entonces se necesita, yo creo que un cambio de políticas, una mayor credibilidad del lado del fisco, del lado del banco central, y que, por ejemplo, los bancos públicos también actúen de manera que apoyen esta gestión del Banco Central. Hasta hace unos años, por ejemplo, el Banco Central subía las tasas y, por otro lado, la banca pública seguía emitiendo crédito, cosa que no era, digamos, del todo consistente. Entonces, este tipo de cosas se tienen que solucionar para impulsar la economía. Y por otro lado, Brasil también tiene rezagos en infraestructura muy importantes. Todos estos temas estructurales también pesan de manera sustancial en Brasil, quizás un poco más que en otras economías. ¿Qué puede ayudar a esta economía? Y eso es algo que también puede ayudar a otras economías y que va a constituir un cambio sustancial en los próximos años. Esta depreciación del tipo de cambio, si bien está incidiendo en la inflación en el corto plazo, pues también va a permitir un ajuste de las cuentas externas. Y un ajuste de las cuentas externas significa que lo que producimos domésticamente puede ser más competitivo para exportar. Y esto es una oportunidad para las empresas y para la generación de empleo a futuro. Entonces, esta transformación que puede venir en la región también tiene, esta nueva situación de lo que se dice en economía, los precios relativos, debe estar acompañada también de estas otras reformas para que esas exportaciones definitivamente logren colocarse en los mercados internacionales. Hasta ahora lo que hemos visto es que no solamente en Brasil, sino en otros países de la región, la depreciación ha incidido en una contención de las importaciones y por ese lado han tendido a estabilizarse las cuentas corrientes de algunos países, pero no ha incidido en un repunte sustancial de las exportaciones. Y eso lo que nos quiere decir es que una vez que pierdes mercados, pues recuperarlos no es tan fácil y tienes que hacer otras tareas, digamos, que vienen un poco más por el lado estructural para, digamos, lograr ese repunte en tu industria manufacturera y aprovecharse nuevamente de todos los beneficios que puede tener los tratados de libre comercio que se han firmado en los últimos años en la región. Gracias, Adriana. Continúo contigo, Ángel, y te llevo a uno de esos temas que sé que te agradan y que tienen que ver con aterrizar esta encrucijada en la que estamos y que tiene que ver con el tema de pensiones. Hay preocupación por los ahorros, por la pensión, por la vejez de los latinoamericanos en este momento. ¿Cuál sería tu mensaje como experto en este tema? Bueno, en primer lugar, mi mensaje sería que si se preocupan los que tienen ahorros, bueno, por lo menos tienen ahorros. O sea, lo que vemos es una parte de latinoamericanos y latinoamericanos mayores que no tienen ahorro ni lo van a tener, ¿no? Por tanto, todos los sistemas de pensiones y los sistemas de protección social en general, lo que afrontan, en primer lugar, yo diría, es un reto de cobertura. Vemos que todavía hay demasiados latinoamericanos que trabajan en el sector informal y que, por tanto, no están ahorrando en los canales formales que les permitiría pues mantener un cierto nivel de vida en su vejez. Y luego vemos que aquellos que ahorran, muchas veces ahorran relativamente poco. Partiendo de esta base, lo que vemos como segundo reto en los sistemas de protección social es un reto de equidad, ¿no? Muchos de estos problemas de ahorro se concentran en ciudadanos de menores recursos, también aquellos que están en esta emergente clase media, ¿no? Por tanto, estos son ciudadanos que aspiran a mantener un nivel de vida que probablemente, dados sus ahorros, no lo van a conseguir. Por tanto, va a haber que gestionar la economía y la política de un grupo grande de
latinoamericanos, pues de una mejor manera, ¿no? Y por último, la sostenibilidad fiscal. En muchos casos, esta sostenibilidad fiscal la estamos viendo en algunos países. El caso de Brasil es un país claro donde la política fiscal debería mirar más al futuro y menos al pasado. Es un país que gasta mucho más en pensiones o en salud que en educación, en infraestructuras. Obviamente hay que intentar reformular ese tipo de políticas porque los recursos son escasos dados todos los retos que tienen, ¿no? Por lo tanto, yo diría que es ese enjambre de retos los que hay que afrontar integralmente y hay que hacerlos de una manera coordinada con mejores incentivos para las empresas y para los trabajadores para participar en el sector formal de la economía, y en conjunción con los ministerios de finanzas, porque a veces no vemos algunos costes fiscales que van a venir en el futuro. De acuerdo, gracias Ángel. Continúo contigo, Camilo, y te pregunto sobre el escenario que tienen delante las pymes colombianas. Sé que es un sector con el que has trabajado muy de cerca y donde debe haber preocupación por el empleo. ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas que debería venir desde Nariño para ellas? Mira, las pymes representan cerca del 80% del empleo que hay en el país, representan muy poca de la canasta exportadora, son empresas que realmente no están internacionalizadas en cuanto a la venta final del producto. Sin embargo, la competencia sí les llegó del mundo. Las pymes colombianas hoy se enfrentan en la góndola de los consumidores frente a productos que llegan de cualquier latitud. Por lo tanto, las pymes deben ser de especial cuidado por parte de la política pública a la hora de definir sus prioridades. De todas maneras, al hablar de pyme y particularmente la pyme bogotana, hablamos de un gran revuelto. Tú tienes pymes que son altamente competitivas, por ejemplo, en el sector de farma, en el sector de alimentos. En esta región podemos encontrar empresas que compiten a nivel global siendo pymes, pero también tienes empresas que viven básicamente del pasado, empresas que todavía tienen en su mindset, en su narrativa, el interés de que tengan una economía todavía protegida por el Estado y demás. Entonces, ahí en las pymes tú siempre vas a encontrar esa profunda dualidad. Desde la ANDI lo que estamos pidiendo, sobre todo para la pyme colombiana, son tres cosas. Lo primero es el encadenamiento con sectores productivos que están creciendo y van a crecer. Vemos una gran oportunidad para las pymes colombianas, por ejemplo, en el sector de infraestructura, en la medida en que se vuelva proveedor de estas formidables carreteras y puertos y recuperación de los ríos que Colombia va a hacer en el corto plazo. Lo segundo es que necesitamos que las pymes den un salto en cuanto al uso de la tecnología. Todavía sus procesos son muy artesanales, la maquinaria de muchas décadas, entonces necesitamos dar un salto cuántico, especialmente en el uso de la tecnología, donde creemos especialmente que la tecnología digital puede mejorar la competitividad de esas pymes colombianas. Y el tercero es que necesitamos que las pymes se enfrenten y estén mucho más expuestas al mercado internacional. Creemos que ahí Bogotá región tiene una gran oportunidad de abastecer no solo productos que se dejan de importar por la tasa de cambio, sino que también esa paridad relativa le puede abrir una gran oportunidad a las pymes, pero implica no solo un trabajo desde la Casa de Nariño, que era la pregunta que tú me hacías, sino sobre todo un trabajo en la casa de las empresas, de las puertas de la empresa hacia adelante, hacia adentro. Vemos grandes desafíos y grandes oportunidades que tienen las pymes en Bogotá. Muchas gracias, Camilo. Regreso contigo, Adriana. Ricardo Escudero, desde Lima, te pregunta, él está preocupado por las clases medias. Vimos este positivo engrosamiento de la clase media latinoamericana. ¿Hay amenazas? ¿Es posible que comencemos a ver esta clase media que comience a adelgazar? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que depende de el país en el que estés definitivamente y del tamaño de lo que es esa clase vulnerable. Si llamamos clase media aquellos que son no pobres, tenemos un espectro bastante grande en el que encontramos una clase media
relativamente bien establecida, que difícilmente vuelva a ser pobre, pero una clase que es bastante vulnerable. Esa clase que está cerca del salario mínimo, que está viendo presiones inflacionarias en la economía, esa es la clase que yo creo que tiene o está en mayor riesgo de revertir, de experimentar una reversión hacia la pobreza. Sin duda, el desarrollo de las clases medias ha sido uno de los puntos más relevantes que hemos visto en las últimas décadas en la región, y es algo que va a permitir en el mediano plazo y en el corto plazo incluso mantener la demanda en el país y mantener a las empresas produciendo. Y en ese sentido, yo creo que el control de la inflación, por ejemplo, es importante para, digamos, prevenir un mayor deterioro del poder adquisitivo, sobre todo de esas familias, o sea, vulnerables que aspiran a formar parte de las clases medias. De acuerdo, gracias Adriana. Ángel, paso contigo con una pregunta de Elisenio Díaz, quien dice: en momentos de incertidumbre económica, los gobiernos no es extraño que aumenten cargas impositivas para tener mayores arcas fiscales. ¿Ves amenazada la clase media en este sentido? ¿Cómo ves el escenario de la región? Sí, bueno, es una muy buena pregunta y se basa en lo que ha pasado en el pasado, pero es lo contrario que como economistas aconsejamos, ¿no? Lo que aconsejamos como economistas es que en los momentos de dificultad los gobiernos tienen que tener el margen para bajar los impuestos a los ciudadanos y las empresas para sostener la actividad económica, y al revés, en los momentos de bonanza, pues los gobiernos deberían aprovecharlos para hacer los ahorros necesarios, porque esto de los ciclos es algo inevitable y lo vamos a vivir todo el día. Pero bueno, efectivamente, cuando estamos hablando de un contexto de necesidades fiscales en malos tiempos, es cuando hay que ver cómo distribuimos la carga. Y aquí lo que vemos en nuestros análisis es que estos ciudadanos latinoamericanos de estas clases medias, tanto vulnerables como más consolidadas, pues realmente tienen una relación con las políticas públicas muy débil. No reciben apenas servicios públicos porque muchos de ellos están focalizados o no tienen calidad suficiente, pero tampoco pagan muchos impuestos, sobre todo impuestos sobre la renta. En este sentido, no vemos un impacto muy importante, al menos tal y como están diseñados los sistemas de financiamiento de los sectores públicos sobre estas clases medias. Pero hay que evitar ir a la solución fácil, que es siempre gravar al trabajo formal y a las empresas formales. Hay que ser, por un lado, más imaginativos y luego también más arriesgados y pensar en el modelo de país que se quieren. Yo creo que un Chile, cuando hizo la reforma fiscal estructural e identificó la necesidad de reforzar educación y el sistema de pensiones solidarias, o un México, que también fue en esa misma línea, bueno, son modelos que son válidos, porque lo que te permiten es que en un momento de dificultad, bueno, yo diseño y propongo a la ciudadanía pues un mayor esfuerzo a cambio de mejores políticas públicas, porque un mayor esfuerzo para simplemente rellenar los huecos, bueno, pues eso no hay ningún ciudadano, ninguna empresa que esté muy satisfecho, ni de clase media, ni vulnerables, ni pobres, ni más acomodados. De acuerdo, gracias Ángel. Camilo, desde Chile, Leonardo Cabrera nos pregunta sobre las expectativas que tienen ustedes en la ANDI y el empresario en general colombiano respecto de todos cruzamos los dedos porque así resulte el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, FARC, gobierno, hay varios análisis dando vuelta que dicen que eso es una tremenda oportunidad de desarrollar ciertas áreas que estaban algo dormidas. ¿Cómo ves ese tema? Mira, indiscutiblemente ese es el gran tema hoy en la agenda pública y privada del país.
Colombia debe, los colombianos tenemos que ser capaces de resolver ese freno de mano que hemos tenido en las últimas 5 décadas, a pesar del desempeño económico colombiano, sea en años de bonanza o en años de dificultad, siempre hemos tenido puesto ese freno de mano. Los empresarios vemos con mucha expectativa el proceso, especialmente particularmente los empresarios de Bogotá región, ven sobre todo en las áreas de agroindustria una gran oportunidad para el país. Tenemos cientos, por no decir que miles de hectáreas, millones de hectáreas todavía por desarrollar para poder alimentar no solo a los colombianos, sino a alimentar el mundo. Y por supuesto que es el gran tema hoy en la agenda empresarial, en la agenda internacional. Todos vieron lo que ocurrió ayer con la declaración de Naciones Unidas frente a la participación en este proceso final. Creemos que el sector empresarial tiene 4 grandes desafíos en lo que denominamos el posconflicto, desafíos que implica un trabajo directo por parte del sector empresarial. El primero de ellos es el empleo inclusivo. Diversas empresas afiliadas a la ANDI y especialmente en la región a mi cargo están promoviendo que comunidades, poblaciones que han sido históricamente excluidas debido al conflicto se puedan integrar a los procesos productivos con un empleo. Vemos una gran oportunidad también en el tema de encadenamiento productivo, y esto es el apoyo a la creación de micro y pequeñas empresas que a su vez se integren a las cadenas de valor de las empresas. Eso va de la mano, por supuesto, de entender el tema del emprendimiento no como un tema de subsistencia, sino como oportunidad. El tercer tema es que el sector empresarial requiere o tenemos que trabajar juntos para entender los desafíos que va a traer este tema del posconflicto, y me refiero a todo el tema de la integración nacional y por supuesto el acoger a miles de colombianos que han estado por diversas decisiones en su vida involucradas en ese proceso, y eso implica entender un tema de abrir el corazón, de entender esta nueva etapa a la cual se viene el país, y esperamos por supuesto que eso se traduzca en formidables oportunidades para el sector empresarial colombiano y especialmente pues, de la región a mi cargo, que es Bogotá región. Camilo, sigo contigo y te tengo una pésima noticia. El gobierno de tu país acaba de bajar por segunda vez la proyección del petróleo de 50 a 34,6. Te ayudamos en este momento difícil, te mandamos un abrazo. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a afectar? No, mira, para que tengas en cuenta el orden de magnitud, en el año 2014, hace solo 2 años, el ingreso del gobierno del sector minero energético, y me refiero a regalías, impuestos y demás, era cercano a los 23 billones de pesos. Solo en órdenes de magnitud, 23, ten en cuenta ese número. El año pasado fueron 3. Entonces, y eso está atado obviamente al precio internacional. Nos parece que el gobierno y lo que pide el sector empresarial es que haya una sinceridad, por supuesto, en las finanzas públicas, y hacer esa relación y esa proyección. Sobre todo lo que anunció el ministro fue el ajuste a la proyección esperada de los ingresos con base, por supuesto, en el valor del petróleo. Todos estamos viendo lo que está pasando, no solo por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta en el mundo, y por supuesto eso termina afectando las finanzas públicas y a partir de allí también cientos o miles de empresas que están encadenadas con ese sector. De acuerdo, gracias Camilo. Adriana, y al resto les cuento que, bueno, ya hay cerca de 50 personas que nos han estado acompañando en este Hangout, yo creo muy interesante para los internautas de la región, y quisiera hablarte y seguir en la línea de los commodities. ¿Crees que China nos va a tender una manito en lo que viene de este semestre en relación con el precio de las materias primas? A ver, yo creo que es difícil decirlo. Ciertamente a lo que apuntan los últimos indicadores que vienen desde China es a cierta estabilización del crecimiento económico luego de la fuerte caída en el primer trimestre del año 2015. Esto se debe en parte al estímulo fiscal y al estímulo monetario
que está operando desde mediados del año pasado. De manera que pareciera que para este próximo semestre la economía, digamos, china va a mostrar cierta estabilidad. Eso puede incidir, o sea, ciertamente en el valor de algunas materias primas, pero en el caso de la energía es difícil decirlo porque hay una acumulación de inventarios bastante importante. Irán está entrando como productor, entonces no está muy claro que cierto aumento o recuperación de la demanda por parte de China sea suficiente como para revertir, digamos, este fenómeno que hemos venido observando en un mercado con excedentes, o sea, con excedentes de oferta. Pero, digamos, lo que apuntan algunos expertos es que pareciera que por lo menos por ese lado, las caídas tan importantes que tuvieron las materias primas podrían haber quedado en el año pasado y este año quizás, o sea, lo que veríamos es cierta estabilidad o cierta recuperación, si acaso, en algunos de los commodities. Pero yo creo que estaríamos, o sea, lejos de volver a ver los precios que teníamos hace 5 años. Gracias, Adriana. Ángel, así como a Camilo le consultaba sobre la potencialidad que tiene este posible acuerdo entre FARC y gobierno, quisiera saber tu opinión sobre el cambio de gobierno en Argentina. Todo el mundo en América Latina está hablando sobre este cambio de gestión, este cambio incluso de paradigma que podría generarse en muy buenas relaciones con Uruguay, en excelentes con Chile, que para Argentina o para este nuevo gobierno es una suerte de modelo, como han dicho ellos. ¿Cómo ves esta nueva Argentina que comienza a abrirse de manera mucho más libre al mundo? Sí, bueno, yo creo que realmente como todo gobierno hay que dar el margen de confianza y esperar que aprovechen el capital político con el que empezaron. Yo creo que sí, la cautela mía inicial se basa en lo ajustados que están siendo muchas de las elecciones, muchos de los procesos electorales en América Latina. Entonces tenemos un nuevo gobierno en Argentina, como también tenemos un nuevo gobierno, tuvimos un nuevo gobierno más continuista en Brasil, pero con elecciones muy ajustadas, ¿no? Entonces es fundamental que, por tanto, se tomen buenas decisiones desde el primer momento. Desde luego, algunas de las que hemos visto como una decisión de más apertura y más diálogo con muchas instituciones, entre ellas la OCDE, pues nos parece buenos augurios. También los nombramientos están siendo de personas de buen nivel técnico, que son los que van a tener que afrontar una economía que, no obstante, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario, bueno, este año va a estar en recesión. O sea, Argentina es una de las 4 economías en la región que en 2016 podría tener un crecimiento negativo, ¿no? Pero, desde luego, América Latina necesita mayor integración. Cuando Adriana comentaba los retos de Brasil, bueno, Brasil también tiene que integrarse. Y hay que dejar de decidir si un bloque u otro, ¿no? De una manera anecdótica, yo siempre menciono que parece que hay tantos áreas y acuerdos comerciales como países, porque en América Latina. Entonces, realmente lo que hay que ir es con los que hay y que vemos que relativamente funcionan, bueno, ir haciendo una región más integrada, porque solo así vamos a aprovechar pues algunas de las oportunidades en la economía global como las de China. Entonces, aquí bienvenida a un gobierno de Argentina que lo que quiere es una mayor integración con todos los bloques, y también bienvenida a un ejecutivo que ya ha identificado y va a ir gestionando todas las distorsiones macroeconómicas y microeconómicas que Argentina, como otros países de la región, exhiben hoy en día. Gracias, Ángel. Paso con Camilo. ¿Cómo ves lo que ha estado sucediendo en Venezuela? Hay una zona colombiana íntimamente ligada a todo lo que pasa ahí, para bien o para mal. Hay exportaciones que se han visto beneficiadas. Por ahí algunos análisis del economista Julio César Alonso, que solemos publicar en América Economía, hablan de que hay una potencialidad.
hay una potencialidad ahora que hay crisis en Venezuela, pero que podría ser muchísimo mayor si es que hay medidas macroeconómicas que comienzan a ablandarse, este decreto de emergencia económica, hay muchos cambios. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en Venezuela? Para los empresarios que están en Bogotá región, el mercado venezolano siempre ha sido un mercado, históricamente me refiero, relevante. Muchas de las industrias que se instalaron aquí en esta sabana cundiboyacense lo hicieron porque desde aquí se podían atender mercados de esto que se denomina la zona andina: Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Y por supuesto, todos sabemos lo que ha pasado en la última década frente al intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, especialmente para los empresarios instalados en Bogotá región. Este dejó de ser un mercado dinámico y activo como lo fue durante muchas décadas, como decía ahora. Ahora estamos con mucha cautela revisando lo que está ocurriendo allí. Por supuesto que es un tema que afecta de forma mucho más sensible el día a día del ciudadano en los municipios de frontera, pero para el sector empresarial instalado aquí en Bogotá región, aún estamos con cautela. Lo que me dicen los afiliados de aquí de la región central es que todavía sienten que los cambios estructurales, en términos económicos me refiero, para el intercambio comercial va a tomar su tiempo. El mensaje que nosotros le damos al sector empresarial es que diversifiquen los mercados, busquen otras oportunidades en otras economías, sin olvidar de todas maneras que haya inversiones que están allá y que pues los empresarios están pendientes de su evolución y desarrollo. Bueno, compañeros, es el momento de las conclusiones. Ha sido un bonito hangout, así que Adriana, paso contigo. ¿Cuál sería tu conclusión general, tu mensaje respecto de la pregunta que nos hacíamos al inicio? ¿Cómo afectará el 2016 a tu bolsillo? Bueno, si miramos todo lo que son los temas macro, pues, o sea, definitivamente va a ser un año difícil, pero digamos, los años difíciles yo creo que son una oportunidad para aprovechar los cambios que pueden traer mejoras a la región. Uno de estos cambios, como mencioné en alguna intervención, es la posibilidad de integrarnos a mercados, a cadenas globales de producción, aprovechar todo lo que tenemos en términos de tratados de libre comercio, y esto lo que va a hacer en un futuro, siendo un poco más optimista también, es mejorar la calidad del empleo si, digamos, invertimos también un poco en educación, en hacer que tengamos una fuerza laboral más calificada, que las empresas puedan encontrar esa, digamos, oferta laboral que necesitan para crecer y para incursionar en otros mercados. Y por el lado, digamos, del oferente de trabajo, del ciudadano de a pie, que tengan la oportunidad de acceder a un empleo de mayor calidad en lugar de el autoempleo, que, digamos, sigue siendo muy elevado en la región. Entonces estamos en una situación que, si bien es difícil para este año, nos ofrece la oportunidad de avanzar en los cambios que tenemos que hacer para adaptarnos a esta nueva realidad que el mundo nos está presentando. Muchas gracias, Adriana. Paso contigo, Ángel. ¿Cómo puedes aportarnos en esa pregunta inicial? ¿Cómo afectará el bolsillo? Pues efectivamente, como en línea de los comentarios de Adriana, pues este es un año complicado, pero es un año de acción. Porque lo que hemos visto es que, bueno, se ha agotado para la mayor parte de América Latina un modelo de crecimiento económico que duró y que tuvo buenos resultados socioeconómicos, pero que ya no da más de sí. Entonces es el momento de apostarle a un nuevo modelo. Este nuevo modelo tiene que ser un modelo de mayor diversificación productiva, es decir, producir más cosas para tener un tejido empresarial y un tejido industrial más poblado.
tiene que ser un año en el cual se le apuesten a subirle la calidad a lo que produce la región, y tiene que ser un año de mayor integración. Obviamente hablar de mayor integración latinoamericana cuando vemos que los vecinos pues les va peor que nosotros es un momento complicado, pero eso volverá, pero sobre todo también una mayor integración, como comentaban mis colegas, en las cadenas globales de valor, ¿no? América Latina está poco integrada en sí mismo y está poco integrada en las cadenas globales de valor, y todo eso es lo que va a generar unas oportunidades de empleo y oportunidades de inversión que debemos recuperar lo más rápido posible. Gracias, Ángel. Termino contigo, Camilo. ¿Y cuál es tu mensaje? Yo sé que no eres vidente, no es lo tuyo, pero ¿cómo ves este impacto en el bolsillo de los colombianos, de la clase media, sobre todo? Mira, este es un año de cautela, es un año con grandes desafíos, y ya vimos todos los choques macroeconómicos que estamos viviendo, pero también con profundas oportunidades. Los industriales de Bogotá región, que llevamos largo tiempo con caídas en la producción, en las ventas, vemos con optimismo, pero con realismo, la actual coyuntura económica. Vemos un año lleno de retos por superar. Por supuesto que los retos también traen oportunidades para aprovechar los sectores de manufacturas, de la industria de servicios, de la agroindustria, y por supuesto la necesidad de integrarnos profundamente en las cadenas globales de valor, aprovechando entre otras, y los colombianos que me están escuchando pues no me dejarán pasar esto por alto, que hay un cambio en las administraciones locales, y me refiero a alcaldías y gobernaciones en Colombia, que a su vez traen un nuevo entusiasmo ciudadano hacia la realidad de este territorio. Muchas gracias, Camilo. Yo por mi parte doy por finalizado este Hangout. Les agradezco sus presentaciones, sus acertados comentarios, y me despido desde Santiago de Chile hasta un próximo contacto. Gracias, Adriana, gracias, Ángel, gracias, Camilo, y a Robert Valls y a Flavio Vargas en la CAF. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. A ti, muchas gracias. Amigos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Ok, muchas gracias a todos.